Está en Montevideo Felipe Piña, vinculado a la historia, en calidad de profesor. Si me equivoco, él hará las precisiones que entienda correspondientes. Divulgador, en un sentido amplio, de temas históricos. Escritor, que está en Montevideo porque hoy va a presentar la novela Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata, del sello Planeta. Que, bueno, va a ser presentada a las 19 horas en Cultural Alfabeta, en la zona de Pocitos, que en esa presentación tendrá la participación de la historiadora uruguaya y ex subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, y que, pasando a la obra, de algún modo, además de ser potencialmente interesante para cualquier persona, involucra también a lo que con el tiempo terminó siendo la República Oriental del Uruguay, porque habla de sucesos que se daban en estos territorios, en esta región, en un tiempo en el que los estados tal cual los conocemos no existían, que estaban conectados también con la suerte de lo que terminó ocurriendo de este lado, del Río de la Plata y del río Uruguay. Felipe, antes que nada, buen día, muchas gracias por estar por acá, es un gusto. Un placer. Hay muchas cosas para conversar, y antes de pasar a la novela, en un ratito voy a volver a compartir con la gente la tapa y también los datos de la presentación. Me interesa saber cuánto hace que estás en Montevideo, cuándo llegaste, porque sé que ayer llegaste. Ayer estuve recorriendo muchos medios y recorriendo esta hermosa ciudad que me encanta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta de Montevideo? Me gusta la onda que tiene, los bares tan lindos, la preservación del patrimonio en muchos sentidos. Hablábamos recién, obviamente no del patrimonio colonial, pero sí hay muy lindos edificios que lamentablemente en Buenos Aires cada vez quedan menos, ¿no? Bueno, también te diré que acá estamos en discusiones. Que la picota funciona en todos lados, pero hay una onda así que te remonta a otro momento de la historia, ¿no? Hablabas de las visitas a medios de comunicación en este contexto de presentación de tu última obra, de esta novela. Los medios de comunicación están muy presentes en tu vida de hace mucho tiempo. Has sabido canalizar tu interés por la historia por ahí. ¿Qué han representado? ¿Cómo te has adaptado? ¿Qué son para vos? Y son un medio de divulgación para que la gente no se pierda a conocer la historia, que me parece que es un elemento de identidad muy importante, que nos ayuda a entender el presente y quizá con la idea de mejorar el futuro también, ¿no? Así que es eso, básicamente. Me llevo bien con los medios, me siento cómodo. Ya hace más de 20 años que estoy en los medios y bien. No me siento ajeno, digamos, ¿no? En las solapas de Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata, como suele ocurrir con tantas publicaciones, hay un repaso de tu obra y es particularmente llamativo todo lo que has escrito en cuestión de 30 años, desde fines de los años 90. Exacto. Yo con temas de 30 títulos, me da, si no me perdí de ninguno, que este es el 31 o 32 que anda por ahí. Más o menos. Te has dedicado a la escritura, ha pasado a ser una parte fundamental de tu vida. Para mí es lo central, digamos, lo demás es accesorio, pero también me importa, pero el centro de mi carrera está planteada en la escritura, ¿no? Lo otro me encanta hacer televisión, radio, pero me gusta mucho escribir y es como el eje, ¿no? El eje organizador, de buena manera. Esta es una novela, si no me equivoco, tu primera novela. Claro, había escrito cuentos para niños, así que me lancé a esto porque escribiendo la vida de Belgrano me encontré con un episodio muy delirante, que es el que cuento en la novela, que es totalmente cierto, de un viaje a Londres de Rivadavia y Belgrano, ya dos históricos enemigos. Belgrano le dicen o va preso o va a esta misión, no le dicen con quién, y luego en el barco se encuentra con la ingrata sorpresa que debe viajar con su enemigo Rivadavia. Y van a Londres no a buscar un rey, van a Londres a ver qué pasaría si proclamamos la independencia del Río de la Plata, del virreinato, del ex virreinato, y se encuentran con que cae Napoleón y todo es monárquico, todo es reaccionario. Y dicen, miren muchachos, lo único que vamos a aceptar es una monarquía. Y acá tenemos un rey para ofrecerles. Todo esto es verdad, ¿eh? Ajá. Y ahí aparece Francisco de Paula, que es el hermano de Fernando VII. Y bueno, una cantidad de locuras increíbles, de idas y vueltas, de negociados, de actos de corrupción de parte de Zarratea, personajes que sé que conocen bien aquí en Uruguay, Rivadavia, Cabarrús y la oposición permanente de Belgrano a cada una de esas cosas, el reclamo de cuentas, hasta un duelo
de armas en Londres. Así que imagínate si había material para una novela, ¿no? Recién dijiste, cuando empezaste a hacer esta enumeración, que ya nos mete de lleno en la obra, todo esto es verdad, lo subrayaste. Ahora, esto de la historia novelada hace que dialogue la verdad, lo que ocurrió, lo que está documentado, lo que sabemos que pasó, con otros detalles, otras historias paralelas que enriquecen y que confluyen en la obra, que son producto de tu creatividad. La literatura. ¿Y cómo determinaste esa otra ruta, la ficcional, para no desnaturalizar los hechos que efectivamente ocurrieron? Y bueno, básicamente respetando la historia, agregando diálogos, situaciones. Me detuve mucho en contar cómo era el Río de Janeiro de esa época, el Londres del 15, que es un Londres fascinante. Estuve 3 veces en Londres para la novela. Estamos hablando de 1815. Sí, el Londres de Lord Byron, de los primeros discursos en favor de la clase trabajadora, de los primeros discursos feministas. Así que es un Londres alucinante, de la potencia que ahora se siente hegemónica, y lo es, la única potencia hegemónica que queda en pie después de la caída del Imperio Napoleónico y España destrozada, digamos. Entonces es el momento de ellos, ¿no? Entonces todo ese clima me pareció fascinante, y ese Londres del 15 donde, bueno, ahí hay ficción, pero muchos personajes reales, ¿no? Lord Macduff, los funcionarios de la corte, incluso Madame Pichegru, que es un personaje, parece de novela pero real, que es una espía que se enamora de Belgrano al punto de venir a buscarlo después, ¿no? a Buenos Aires. Así que había mucho elemento muy lindo para una novela, ¿no? Y mientras pasaba todo eso en los lugares en los que Belgrano y Rivadavia, con otras personalidades que van apareciendo en el relato, iban desarrollando su misión. ¿Qué estaba pasando en Buenos Aires? ¿Qué estaba pasando en las Provincias Unidas del Río de la Plata? Y bueno, nada más y nada menos que la creación del el Protectorado de los Pueblos Libres por parte de Artigas, el Congreso, el primer Congreso que declara la independencia en Arroyo de la China, propiciado por Artigas. Artigas como un problema tremendo para las autoridades directoriales porteñas, que lo tenían como más enemigo que los españoles, digamos. Así que todo eso, el conato de inicio de una guerra civil interminable, ¿no? Ya iremos a hablar de Belgrano y de Rivadavia, en los que vos te centrás particularmente, porque bueno, son los protagonistas. Los protagonistas, exactamente. Pero ya que te pregunté qué pasaba en Buenos Aires, yo fui registrando algunos nombres, de los cuales enumero 3, creo que en orden cronológico, en el sentido del rol que tuvieron como directores supremos. Gervasio Antonio de Posadas, Carlos María de Alvear e Ignacio Álvarez Thomas. Por lo menos hasta ahí llegué yo. ¿Qué nos puedes decir de esas figuras en clave histórica, pero también en el peso que tienen en esta novela? Bueno, Posadas, el tío de Alvear, ¿no? Cuando se crea la asamblea del año 13, la famosa asamblea de donde son rechazados los diputados de la banda oriental, que traen propuestas revolucionarias, ¿no? La independencia, la república, el traslado de la capital, y son rechazados por el presidente de la asamblea, que era nada más y nada menos que Carlos de Alvear. Se crea el directorio, un poder unipersonal, que tiene como primer director al tío de Alvear, que era Gervasio Posadas, que es el tipo que de las primeras cosas que hace es declarar a Artigas infame traidor a la patria y poner un precio de 6.000 pesos por su cabeza, ¿no? Declarando la guerra, Artigas directamente, y Alvear, bueno, será el continuador de esta política, el tipo que había usurpado la toma de Montevideo, ¿no? Que no fue él quien la tomó, sino que llegó a último momento y se proclamó el héroe de Montevideo, ¿no? Así que ahí tenés 2 personajes muy nefastos. Alvear luego será el tipo que le propone, en el año 15 justamente, y está en la novela, ese que le propone a Gran Bretaña que seamos una colonia inglesa, ¿no? Manda a Manuel José García Río, dice: queremos ser una colonia británica. Cuando esto se sabe, cae el directorio, porque bueno, San Martín se subleva, el ejército del norte, y el tipo se va a Río, director supremo Alvear, y ahí pide ver al embajador español, le pide perdón a Fernando VII, se declara un súbdito obediente de España, y le confiesa todos los secretos militares de Artigas, de San Martín,
en una carta que la publico en el libro La voz del gran jefe, que es tremenda, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto que estás relatando de el modo en que hay que entender el estatus, digamos, de nuestros territorios post-1810? Porque bueno, Sí. mayo de 1810 es un acontecimiento fundamental, pero, Sí, claro. pero contrariamente a lo que uno pudo haber entendido, capaz que la primera vez que en la educación formal se lo mencionaron, no es que a partir de ese momento todas las personas que tenían vinculación a lo que se instaló y desplazó al predominio neto español anterior querían la independencia. No. ¿Qué pasaba ahí? No, había intereses. Había gente que quería la independencia, como Mariano Moreno, como Artigas, como de un lado y otro del río, Manuel Grano, Juan José Castelli, qué sé yo, y otros que simplemente querían un cambio de gobierno para hacer sus negocios. Ahí lo tenés a gente como Alvear, como Saavedra, por ejemplo, como Zarratea, que siempre fueron tipos que trabajaron para ellos, básicamente. Eran terratenientes que hacían sus negocios, que no querían saber nada con la política artiguista de reforma agraria, ¿no? De distribución de tierras, de traslado a la capital, porque eso significaba el pérdida de las rentas de aduana, ¿no? Que era el principal ingreso que tenía Buenos Aires. Así que ahí tenés un poco la divisoria, donde primaban más los intereses personales que una cuestión ideológica, podría decirse, ¿no? Volviendo a la obra, Belgrano y Rivadavia, como decíamos, son protagonistas. La figura de Belgrano es una figura con respecto a la cual has producido mucho. Sí. Y es fundamental en la historia de lo que bueno hoy es la República Argentina y antes en estos capítulos previos. Sí, definamos rápidamente el peso, la significación histórica de Manuel Belgrano. Bueno, un pionero de la revolución, el primero que habló de revolución, el primero que habló de industria, de distribución de tierras, de renta potencial a la tierra no cultivada, de educación pública y gratuita a cargo del Estado, en lugar de la mujer, del cuidado del medio ambiente. Un verdadero revolucionario, un doctor de Salamanca, digamos, devenido en revolucionario, ¿no? ¿La bandera surge de él? ¿La bandera Sí, la actual bandera argentina? surge de él, que tenía que ver con los colores borbónicos, porque era una manera engañosa de decir seguimos fieles a Fernando, ¿no? Esta cosa de esa estrategia que tuvo la Junta durante unos años, que era decir que somos fieles a Fernando para no declararnos obedientes del Consejo de Regencia, ¿no? Era un ardid diplomático, digamos. Ajá. Entonces él dijo, bueno, usemos los colores que por otra parte eran los colores de los patricios, los colores de la Inmaculada Concepción. Era un tipo muy religioso, yo diría un católico progre, podemos decir. Ajá. Así que ese es un poco el origen de la bandera, a la que luego se le agrega con muy buen criterio el sol, ¿no? El sol incaico, ¿no? Eso es un agregado, es algo Sí, posterior. es un agregado posterior que es un homenaje a los pueblos originarios, el sol, el Inti, el sol incaico, ¿no? Que va a ser parte de las banderas de ambos países, fíjate vos, ¿no? La de Argentina y la de Uruguay. Ese Belgrano que, no sé, me sale decir un poco extorsionado, se embarca, digamos, en esta expedición. Extorsionado, sí, completamente Ahí extorsionado. Le dicen o va preso o va en esta misión. O colabora en esta gestión que queremos hacer. Exactamente, Ahí que está. en principio era una gestión noble, era más o menos noble, ¿no? Era, bueno, ¿qué pasa si proclamamos la independencia? Y cuando llegan allá se encuentran con esta situación que cambia rotundamente. Cuando llegan se ponen contentos porque Napoleón había recuperado el poder, los famosos 100 días. Después, claro, después cambia todo de golpe y solamente monarquía, una Europa completamente reaccionaria. Pero ¿por qué es una mala noticia para su interés que el tirano de Francia, digamos, haya perdido el 18 de junio de 18 de 1815? junio, exactamente, Waterloo. Es una mala noticia porque volvían las monarquías y volvía se conformaba la Santa Alianza, que era el apoyo que necesitaba España para reconquistar América. No por simpatía con Napoleón, que evidentemente era un tirano, ¿no? Por conveniencia. Por conveniencia estratégica, digamos, ¿no? Ya Fernando, que había vuelto antes ya al trono, se siente más fuerte, porque lo va a acompañar todas las potencias reaccionarias de Europa católicas en la Santa Alianza, ¿no? Hablamos ahí de Fernando VII. Fernando VII, claro. Sí, sí. Ahora, ese Belgrano, que bajo esas circunstancias tan especiales tiene que embarcarse, Sí. En la obra es, por lo menos me parece que estas son como algunas de las pinceladas principales de su personalidad, más allá de lo político. Es un hombre que
transmite cierta nobleza, no en el sentido de pertenencia a lo real, sino noble, integridad, ¿no? Ser una persona noble. Exacto, un hombre ético, refinado, educado, honesto. comprometido. Y contrasta con las características de ese compañero que lo obligan a tener en la expedición, que es Bernardino Rivadavia. ¿Quién fue Rivadavia? Y básicamente un traidor, ¿no? Un tipo que siempre estuvo al servicio del capital británico, el que nos endeudó en la primera deuda en el préstamo Baring, el que propició la separación de nuestros países, ¿no? A favor del Imperio Británico, muy amigo de Alvear, socio de Alvear, un tipo que echó a San Martín de nuestro país, el tipo que le negó a Belgrano la bandera. Cuando Belgrano crea la bandera, le manda la española, dice siga usando esta, Ajá. No hay por qué hacer novedad. Un tipo muy, muy, muy desagradable, que su aparición en la historia es muy graciosa, porque cuando Moreno se recibe de abogado en Chuquisaca y trabaja como abogado del Cabildo, tiene que resolver un pleito, que es Rivadavia, que había pedido un plus por su título de abogado, era síndico del Cabildo, dice que le paguen un plus. Y ahí Moreno averigua no solo que no era abogado, sino que no había terminado la secundaria. Rivadavia, ¿no? Ahí arranca. Entonces es un tipo sinuoso, ¿viste? Que con muy poco trato, poco roce, y todo el tiempo Belgrano está tratando de compensar las deficiencias de su compañero, ¿no? Acá me voy momentáneamente del libro, pero cuando al sillón presidencial en la Argentina se le dice el sillón de Rivadavia, ¿qué hay que entender? Es mentira, porque el sillón de Rivadavia, cuando Rivadavia cae, que fue un desastre la presidencia, un año. Eso fue muy posterior. 1826. Ahí está. Del 26 al 27. 11, 12 años después del momento histórico de la novela. Exactamente. Llega a ser presidente, no reconocido en general por la mayoría de las provincias, donde se incrementa la guerra civil. El tipo cuando se va, que cae estrepitosamente en medio de la guerra con Brasil, se lleva el mobiliario a su casa. Así que el sillón de Rivadavia, el sillón de los presidentes actualmente es el del presidente Avellaneda, que es de la década del 70 del siglo XIX. Ajá. Se le dice el de Rivadavia porque fue el primer presidente, en ese sentido, ¿no? Otras personalidades que tienen digamos, que sobresalen en la historia, y que mencionaste recién a la pasada, son Manuel de Zarratea y Domingo Cabarrús. Sí. Háblame algo o decía algo de los dos, obviamente, Zarratea, para que sea un gancho para después engancharse. No, Zarratea es un personaje tremendo, que fue el gran enemigo de Artigas, ¿no? Sin duda. Además, bueno, un tipo que, como dije antes, un comerciante, un tipo que hacía sus negocios, que era agente diplomático de Buenos Aires en Londres, y es el que introduce a Cabarrús, que era un conde español, también un personaje muy chanta, que es el que les va a ofrecer conseguir el rey, ¿no? Y socio de Zarratea en los negocios. Belgrano descubre esta trama y la denuncia, ¿no? Apenas llega a Buenos Aires, denuncia a Zarratea y a Cabarrús, ¿no? Dos seres incalificables realmente, ¿no? Cuando aparecen en la historia, en esto sí, siempre montados en hechos reales, Zarratea y Cabarrús, termina apareciendo una suerte de búsqueda de esa solución que lleva la historia a Italia. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se llama el negocio de Italia, todo este episodio, porque en Italia vivía Carlos IV, que era el rey padre, que tenía que autorizar en todo caso que su hijo fuera coronado rey de este reino que se iba a crear, Ajá. que incluía el Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, ¿no? Los actuales estados, digamos. En principio el padre lo autoriza porque le ofrecen mucha guita, le ofrecen beneficios. El padre estaba peleado con Fernando, pero Fernando se siente fuerte y le dice al padre que de ninguna manera, que no se preocupe, que lo va a ayudar, pero que de ninguna manera acepte que su hijo, su hermano, sea coronado rey. Ahí donde fracasa todo y viene el último delirio de toda esta historia, que es el secuestro de Francisco de Paula, ¿no? De quien hubiera sido el rey, claro, ese rey que nunca llegó aquí. Se arma un grupo comando para secuestrar a Francisco de Paula y traerlo a Buenos Aires secuestrado y proclamarlo rey, cosa que no ocurre, pero existió el grupo comando, esto es verdad. Una proclamación forzada hubiera sido. Claro, un rey a la fuerza. Hágase cargo de esto. Claro, usted va a ser rey. Y ahí Belgrano dice, no muchachos, ya está, no es un montón, esto ya
ya es suficiente. Y ahí es donde se vuelve, decide volver. Claro. Y dejar ahí la cosa. Y la misión, por supuesto, no se concreta. Antes de tomar esa decisión, cuando parecía que estas ideas podían tener alguna posibilidad de concretarse, a Belgrano lo ponen a trabajar en la redacción de una constitución. Y hace la constitución. Ahí está. Con una celeridad, una constitución súper moderna y muy igualitaria, porque bueno, le debían una monarquía constitucional. Entonces a Belgrano ya le costaba aceptar un rey Borbón, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, por lo menos pongamos una constitución acorde a las ideas de la revolución. Y la constitución es sumamente interesante, ¿no? El Reino Unido de La Plata, Perú y Chile, escribís, sería un reino constitucional con duques, condes y otras figuras de la nobleza y la aristocracia, en el que las facultades de los poderes estarían claramente deslindadas. La Constitución estipulaba que habría 2 cámaras legislativas, una nobleza hereditaria creada por el rey y un poder judicial independiente, y también puntualizaba la responsabilidad de los ministros o secretarios de Estado ante el Parlamento. O sea que interpelaciones parlamentarias como la que tenemos acá en Uruguay hubieran ocurrido si esto prosperaba. Sí, ya la división de poderes era un montón para lo que éramos. Pero ahora, toda esa otra parte, ¿no? La corona, lo hereditario, sí. Eso visto naturalmente con los lentes de hoy y en función de nuestras historias, hace mucho ruido. Hace mucho ruido porque era uno de los pedidos que tenía el tipo, que quería seguir teniendo la corte y todo ese tipo. Alguna concesión había que darle a este rey inventado, ¿no? Entonces era eso también, ¿no? No sé si te gusta lo contrafáctico, es decir, el pensar qué hubiera sido si, ¿no? Qué hubiera sido, no sé, de nuestros países si una idea de este tipo, ¿no? Instalar aquí una monarquía con estas características hubiera prosperado, qué hubiera pasado, porque yo tengo la impresión de que las soluciones políticas, en la medida en que se consolidan con el tiempo, también disparan consecuencias en términos culturales en el sentido más amplio. ¿Qué hubiera pasado con las identidades políticas en nuestros países? Uruguay hubiera conocido un vallismo, Argentina hubiera conocido un peronismo bajo esa lógica. ¿No? Andás a ver cuánto duraba este rey también con la ebullición que había en las provincias, ¿no? Con un Artigas, con un Güemes, con un Facundo Quiroga, no sé si hubiera durado ese rey, ¿no? Pero, no sé, es difícil poner la cuestión contrafáctica. Quizá nos hubiéramos mantenido unidos, ¿quién te dice? No lo sé, sinceramente. Cuando uno se para en esta región, en aquel tiempo histórico, surge todo el tiempo el vínculo con las potencias, con Reino Unido, con España. Con Portugal también, con Francia, aunque quizá más indirecto o de otra forma. ¿Qué intereses tenían en nosotros, digamos, esas potencias? ¿Era el Río de la Plata un lugar, un espacio codiciado? Sí, muy codiciado, por la producción ganadera, por la cuestión de la ubicación estratégica como grandes puertos antes del único paso interoceánico que es el Estrecho de Magallanes. Hasta 1914 el único paso interoceánico que hubo era el Estrecho de Magallanes. El Canal de Panamá se inaugura en 1914. Así que el Atlántico Sur era un lugar muy importante estratégicamente para las grandes potencias. Eso a veces no se dice o no se piensa desde ese lugar. Montevideo y Buenos Aires eran 2 puertos muy importantes, ¿no? Así que por eso también había intereses en la posición o el dominio, por lo menos económico, de estos lugares. España y Portugal lo hacían o lo hicieron durante un tiempo gobernando directamente, en el caso de Portugal, con sus autoridades monárquicas instaladas en Río de Janeiro. Invadiendo directamente parte del territorio argentino y la banda oriental, ¿no? Por supuesto, con el pedido expreso de los traidores como Manuel José García, que le dice a Lecor que invada la banda oriental para sacarse de encima al infame Artigas, ¿no? Entre comillas. Esto pasa en el Congreso de Tucumán, ¿no? ¿Y Gran Bretaña qué jugaba? Y Gran Bretaña jugaba a la división, a la creación de un nuevo Estado para dividir, para frenar las invasiones portuguesas y las invasiones del lado de Buenos Aires, ¿no? Esa fue la idea del famoso Estado tapón, como se dice, ¿no? Describís incluso en nuestra región un mundo de espías que están asociados a todas estas nacionalidades, también a Francia. Sí, claro. ¿Qué hacía Francia acá? ¿Cómo expresaba su interés? Francia, fíjate la importancia que va a tener Francia, por ejemplo, durante la época de Rosas, que ocupando prácticamente Montevideo, ¿no? Digamos, ahí nos vamos a la década del 30. La nueva Troya, como se decía, ¿no? Ahí viajamos 20 años para adelante. Sí, digo, pero ya Francia tenía el ojo puesto acá, ¿no? Evidentemente. Y luego va a intentar la invasión de nuestro territorio
en 1838, en 1845, ya ahí con los ingleses, ¿no? Es una cosa insólita, la alianza con Inglaterra para invadir el Río de la Plata en 1845. Francia tenía intenciones que las va a concretar solamente en México, ¿no? Con el famoso Maximiliano, pero las intenciones imperialistas de Francia sobre el Río de la Plata son notables, ¿no? Ya que nos fuimos al 1830 y pico y ya sobre el cierre de la entrevista, te tocó venir a Montevideo a escasos 3 días de la celebración de los 200 años, claro, de la declaratoria de la independencia. Hoy no lo podemos ver porque tenemos rodaje en el barrio y ese ómnibus, motorhome nos tapa la fachada del Solís, que está toda enbanderada. Sacaba una foto muy linda. Sí, porque aparte se fundó un 25 de agosto posterior al de 1825, pero es decir, todo tiene que ver con todo. Ese uso de las fechas patrias para grandes inauguraciones propio de otro tiempo. El 25 de agosto, declaratoria de la independencia, aquello de írritos nulos disueltos genera discusiones. Hay quienes dicen que fue efectivamente la expresión de una, en 1825, después de todo lo que hablamos, efectiva voluntad de ser independientes. Hay quienes dicen, bueno, en realidad fue la independencia fundamentalmente de Brasil, por intermedio de Brasil, de Portugal, pero la intención de unirse a esas provincias unidas del Río de la Plata. Que siempre tuvo Artigas. Bueno, ¿y vos cómo lo interpretás? Yo creo que es una pena lo que pasó ahí, ¿no? Esa desunión muy fomentada por los ingleses, teñida también de la voluntad de sacarse encima al imperio portugués, ¿no? O sea que es un momento complejo, evidentemente. Para mí es una pena que no seamos una misma nación, no con una intención hegemónica, digamos, de ninguna manera, pero somos, la verdad que no hay en el mundo dos pueblos tan parecidos como uruguayos y argentinos, ¿no? Ahora, en ese tiempo, en el tiempo de la declaratoria de la independencia, todavía no se hablaba de la República Argentina, todavía era el tiempo de las Provincias Unidas. Ya se hablaba de la Argentina, sí. El término. ¿Qué era la Argentina? ¿Y un proyecto, una posibilidad? La Argentina era un proyecto que ya se empezaba a mencionar con ese nombre, que va a tener después ya una marca con la presidencia de Rivadavia de la República Argentina, donde primera vez se habla de república, ¿no? O sea que esa presidencia de Rivadavia alguna, digamos, significación tuvo. Sí, tuvo la significación del nombre, digamos. Ajá, ¿no? Que después desaparece, porque después ya volvemos a ser gobiernos separados, una especie de división autonómica de provincias, ¿no? Buenos Aires por un lado, las provincias por otro. Eso duró solamente un año. Y fíjate que recién en 1862 vamos a estar en la unidad nacional, a la fuerza, con Mitre. ¿Y la primera constitución argentina de cuándo es? 1853. Claro, pero separados, Buenos Aires por un lado y las provincias por otro. De hecho, Buenos Aires no jura la Constitución. Es muy complejo el tema. Y yo tengo la impresión de que no siempre se entiende y se conoce esa complejidad previa a la conformación. Sobre todo, además, creo que es interesante que la gente de Uruguay sepa que cuando hablamos de unidad no estamos hablando desde un interés hegemónico, ¿no? de que sean una provincia, sino que estemos, es una pena habernos perdido en ese sentido, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Para terminar, Felipe, ya que nos metimos en la Argentina con su conformación actual, vamos a acelerar el almanaque bastante y te traigo hasta este tiempo. 2025. De Rivadavia a Milei, podríamos decir. Sí. ¿Cómo estás? Primero me pasa algo muy gracioso, que por supuesto cuando escribí la novela en ningún momento estaba pensando en Milei. Y todo el mundo me dice, che, pero Rivadavia es Milei. ¿Ah, sí te dicen eso? Sí, digo, pero no era lo que yo. O sea, la verdad que no tenía esa intención en lo más mínimo. Y bueno, hay elementos de Rivadavia que están en Milei. ¿No? Sí. ¿Cuáles? Y el autoritarismo, el desprecio por los demás, la cuestión ególatra absoluta, el poco cariño por la patria, ¿no? Y el sometimiento a las potencias extranjeras, todo eso está. Pero bueno, ahora la verdad que estamos viviendo un momento muy feo los argentinos, un momento de un autócrata, un tipo que siente que el poder es lo más importante y cercenando derechos históricos, ¿no? Digamos, como la educación, la salud, etcétera, ¿no? En aras de un supuesto superávit fiscal que se ha dicho mucho, los economistas sanos, digamos, han dicho que este superávit es como si vos en tu casa no pagás el alquiler, no pagás el gas, no pagás la luz y te sobra plata, ¿no? Sería un poco así la cosa, ¿no? ¿Y le ves perspectiva de salida rápida o pronta? No, pronta no, creo que no. No, porque creo que le va a ir bien en las elecciones increíblemente, porque en Argentina lamentablemente después de todo lo que pasábamos con las crisis económicas, la gente tiene mucho miedo a que se le vayan las cuentas, ¿no?
Entonces me parece que va a primar en la votación. No creo que en septiembre puede ganar el peronismo en Buenos Aires, pero en las elecciones nacionales es probable que gane Milei, las de octubre, es probable, ¿no? Felipe, Ahora está muy salpicado por un caso de corrupción muy potente que acaba de salir. ¿a cuál te referís ahí? El último de todos, que son las coimas donde lo involucran directamente a él y a su hermana, directamente, ¿no? Hoy hubo 14 allanamientos, la cosa se está poniendo pesada, pero no sé cuánto va a influir eso electoralmente, no te lo podría decir. Felipe, ha sido un gusto que estés por acá. Empezamos hablando de historia, naturalmente, de la novela que presentás hoy en Montevideo y terminaste hasta dándonos noticias. Así que muchísimas gracias. Un placer. Largamente cumplido. Un placer. Éxito.